Muy buenas tardes, amigas y amigos de Guayana y América, a través del Facebook de nuestra alcaldía, la mejor alcaldía de Venezuela, la alcaldía del socialista de la patria. Como siempre, bajo la dirección de nuestro querido alcalde, el geólogo Tito José Oviedo, y del comunicador social, abogado y comunicador Jesús Báez. Integran el equipo de Guayana Nuestra, por supuesto, mi querido congénere Carlos Zacarías, Rubén Díaz Grajirena, mi querido hermano, el compay Jorge Urbano, Héctor Lara Beria, Helio Ágreda, Ángel Fajardo y el compañero Leonardo Andrés Salmerón. Todos bajo la constelación de la filosofía comunicacional de la gran emisora de San Pedro de Guayana, como es la emisora Cátedra en Sabiduría, la 101.3 FM guayanesa. Y en el día de hoy vamos a sostener un programa muy dinámico y pedimos mil veces excusa a nuestros fieles oyentes allá en los sectores, porque estamos en una reunión de afinamiento desde el punto de vista de la organización, de las estrategias y de las cosas importantes que a través de la dialéctica comunicacional llevamos a los sectores a través de las ondas sonoras y hercianas de Guayanesa 101.3 FM. Y queremos decir que estamos en Facebook, y eso lo va a decir posteriormente con nombre y apellido y las raíces importantes mi querido maestro Héctor Lara Beria. Pero yo quería decir algo importante, que hoy en la historia de la humanidad, en la historia del mundo, está cumpliendo años uno de los hombres importantes, un francés que hizo realidad los sueños, como fue Julius Verne, que nació en la isla de Nexon, Francia, el día 8 de febrero de 1828, y que nació la misma fecha importante que otros personajes. Compartió en ese tiempo también intercambio con el poeta José Martí, que nació también contemporáneo con él. De manera que Julio Verne fue el hombre que escribió grandes novelas como El Capitán Grant, El Globo, 20.000 millas bajo el mar, El Submarino. Fue un hombre importante que escribió, hijo de un abogado francés que quería que su hijo fuera al derecho, pero le apasionó la literatura. Y dentro de esa gama hay que nombrar, porque dentro de la historia de la humanidad, especialmente en Venezuela, nuestros próceres, Bolívar, el Libertador, estudió y leyó a muchos hombres franceses. Y los franceses, de una manera u otra, han tenido dentro del arraigo histórico de Venezuela una gran penetración dentro del punto de vista intelectual. Y también en el día de hoy está cumpliendo años un gran hombre en la historia de la humanidad, como fue el pelotero Bro Robinson, que fue un gran pelotero, tercera base, y que tuvo el honor de llegar a las grandes ligas y ser el primer hombre de color negro que fue paseado en un Oldsmobile dentro del parque del Yankee Stadium de Nueva York, como el pelotero más grande de la Serie Mundial 1966, que compartió con Luis Aparicio, el orgullo Luis Ernesto Aparicio, el guante de oro, como fue Bro Robinson, tercera base. De manera que un saludo al pueblo de Guayana, un saludo a mis hermanos, a mis amigos, y aquí estamos unidos como un solo hombre, por supuesto respaldando la revolución. Amigas y amigos de su firma, venga a la Plaza Bolívar y contribuya usted con la unión y con la defensa de nuestra patria. Tito Oviedo, el alcalde que está de la mano con su pueblo, el alcalde amigo, y los infamantes difanadores nunca llegarán a conquistar y a decirle al pueblo: pueblo venezolano, aquí está la voz de la verdad, la voz de todos nosotros, que es la voz de la unidad y la unión. Con ustedes paso los micrófonos, mi querido maestro de matemática, como es el profesor Héctor Lara Beria. Adelante, Héctor Lara Beria. La unión de la patria, la unidad, que te bendiga, Dios mío. Dios santo, cuídame esta gente. Hasta luego, y vendré cuando las circunstancias lo requieran. Sí, Grajirena después. Gracias, Ángel. Son las 12:48 de la tarde en estos momentos. Estamos viendo, está el presidente de la República dando una rueda de prensa a nivel internacional, es bueno decirlo. Entre otras cuestiones, podemos recoger ahí rápidamente
que un periodista internacional le hizo una pregunta justamente sobre lo que tiene que ver con la ayuda esta humanitaria que quiere recibir el presidente de la República, que por qué el presidente de la República no recibía esa medicina, esos alimentos que están allí, y el presidente le contestó de esta manera: nosotros no recibimos migajas absolutamente de nadie, nosotros lo que queremos es que nos desbloqueen toda esa cantidad de dinero que nos tienen allí represados, que no nos sigan las cuentas, que nos dejen comprarnos estos alimentos, que nos dejen comprar nuestra medicina, nuestros repuestos, para ser un país estable, ¿verdad? Esas migajas que está ahí, que no llegan ni siquiera, creo que no llegan ni a 5 millones de dólares que están allí, cuando en realidad no tienen represado allá en Euroclink, allá en Europa, en 1.200 millones de dólares. ¿verdad? Así como los seguimientos que nos tienen a las cuentas a nivel internacional a través del sistema SWIFT. Hemos dicho que ese sistema, que es el sistema perverso que creó el imperio norteamericano para perseguir a través de todo lo que es la banca internacional, la banca financiera, perseguir a los pueblos, humillarlos y bloquearlos. Así que nos parece interesante esto, entre otras cuestiones. Tenemos que aquí en la Plaza Bolívar siguen las manifestaciones, respuesta al llamado que hizo el presidente de la República con respecto a la firma que será llevada pues allá a la Casa Blanca, allá a Washington, diciéndole al imperio norteamericano que nosotros queremos paz, que es la diplomacia de paz lo que nos puede llevar hacia nuestro destino, pues como pueblo libre, como pueblo independiente y como pueblo soberano. Así que tenemos estas cuestiones que son importantes para nosotros. Y entre otras cosas, ¿verdad? Hemos visto pues a nivel internacional la manera infame con que los medios corporativos están queriendo demostrar al país que el señor Guaidó es el que está mandando, pues el que está dirigiendo el país a través de una componente que están haciendo en la Asamblea Nacional en desacato, que es cambiar las leyes. Pues han cambiado la ley de dinastía y han querido violar. Bueno, ellos siempre han violado constantemente la Constitución, pero esta vez han querido hacer con el artículo 187, ¿verdad? Que le da facultad al presidente de la República en un caso de una confrontación bélica, actuar o pedir intervención extranjera, etcétera, etcétera, y ellos quieren tomar ese artículo de la Constitución y modificarlo de tal manera que el señor tenga facultades como para pedir al imperio norteamericano entren a nuestro país, porque tenemos un problema anárquico aquí. Así que existen toda esta serie de cuestiones y es bueno decirle al pueblo de Guayana que debemos educarnos en cuanto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque es la que son ellos que la están violando, son ellos que lo están matando. Así que este era mi comentario en la mañana. Me gustaría pues que Andrés Salmerón dijera algo y después Carlos Zacarías concluyera la cuestión. Salmerón. Bueno, sí, profesor, realmente la situación nuestra, en nuestro país, es bastante delicada. Los demonios se han desatado en contra del país hoy en día más que nunca, en vista de que Estados Unidos está actuando como una fiera herida producto de la humillación que sufrió en Siria, y esa humillación se eleva, se exponencia con lo que está implementando China, la nueva ruta de la seda, que es una estocada a la economía norteamericana. Colombia está por acabarse el petróleo. El petróleo estadounidense han tenido que usar el fracking, que es fracturar el subsuelo, las piedras, para extraerle hasta la última gota de sangre, porque el petróleo, si se quiere, es la sangre que está dentro de la tierra. Y eso está ocasionando un mal ambiental, un mal social, por lo siguiente de que hasta tierras que pueden ser productivas se están viendo dañadas. Y si vemos todas las partes del mundo, cuando acabaron con Libia, fue para quitarle los miles y miles de millones de dólares que tenía Muammar al-Gaddafi en Estados Unidos. Cuando se metieron con Irak, era para extraerle, como efecto lo hicieron,
la mayoría de su petróleo. No pudieron sacarlo todo, todavía hay petróleo en Irak. Esto nos da un panorama de que definitivamente los Estados Unidos es un estado depredador, un estado que no va en ayuda hacia los pueblos. De ahí es que yo comparto plenamente la postura de nuestro presidente, porque nosotros en Venezuela somos la mayor reserva de petróleo del mundo y no debe ser perogrullo. Esto hay que recordarlo porque lamentablemente aquí hay muchos venezolanos que en su distorsión, en su aberración, no terminan de aceptar de que la problemática de Venezuela se genera porque alguien está obliterando lo que es la comunicación económica, tratando de violentar, de acabar con el Estado-Nación, tratando también, luchando para imponer un nuevo Estado mundial que les permita a ellos esa normativa, adaptarla a su manera de actuar, sí, porque Estados Unidos necesita apoderarse de las riquezas del mundo. Y no solo Venezuela no solo tiene petróleo, tiene coltán, tiene todos los minerales que conocemos. Por lo tanto, es de verdad sumamente importante que todos los venezolanos sensatos tengan el color que tengan, tengan la simpatía política que tengan, tengan el credo religioso que tengan, entendamos que la patria hay que defenderla y una de las maneras de hacerlo es esto. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esta firma, profesor y Carlos Zacarías? Es una de las maneras de legitimar al gobierno. Eso hay que verlo. Todo tiene una costura política, porque el gobierno nacional, si ha tenido algo, es que sus actores han aprendido a manejar la política, y la política no es otra cosa que un acto constructivo. De ahí todas las misiones que se han generado y que ha sido un dique de contención para las malas intenciones y de los enemigos externos e internos. Por eso es que han querido usar esa ayuda y que económica para doblegar, o para mejor dicho, no para doblegar, para encender, quieren encender a la nación diciendo, no, pero es que tú no dejas nada porque Nicolás Maduro es el malo. Maduro es el malo que no deja pasar ni la comida, ni las medicinas, ni lo que el país necesita, cuando realmente el país lo que necesita es que los desbloqueen, que dejen que nosotros hagamos práctica de nuestra determinación como pueblo, que está contemplado en las diferentes cartas que firma la ONU, que suscribe la ONU. Cada una de las naciones suscribe autodeterminación de los pueblos, la coexistencia pacífica y el respeto a lo que se ha generado en los diferentes pactos universales, Varsovia, Tokio. Todos los pueblos andan buscando hacer sus pactos de respetabilidad y de convivencia según sus características sociales, políticas. Pero el único país agresor en el mundo y que sigue en esa actitud es precisamente Estados Unidos. ¿Cómo vamos nosotros a defender a nuestra Venezuela? Firmando. Porque una de las ideas que ha tenido esta gente es precisamente invisibilizar a todos los que hemos ido a votar, a favor o en contra. Invisibilizando, construyendo el discurso, el panorama que ellos quieren que les permita legitimar, entre comillas, una escalada de violencia en contra de Venezuela. Y está ocurriendo, Carlos y profesor Lara, está ocurriendo lo que no quería Estados Unidos. Estados Unidos quería, de una manera, apagar este foco, este mal ejemplo. Para los gobiernos neoliberales es un mal ejemplo las políticas venezolanas. Pero para los pueblos es una luz.
Oye, ¿cómo quisiera yo que mi gobierno hiciera la mitad de lo que hace el gobierno venezolano a favor de su pueblo? Esa luz está ahorita haciéndose un faro universal y se está viendo en todos los levantamientos a favor de Venezuela. Hasta en el grupo de Grima entraron 2 activistas pidiendo que nos interviniera en contra de Venezuela. Y eso, aunque Estados Unidos y los enemigos de Venezuela no lo reconozcan, también es muro de contención para las malas intenciones que tienen hacia Venezuela. Son los pueblos los que están diciendo, y especialmente Estados Unidos, que es muy sensible a la opinión de su sociedad. Ellos pueden hacer lo que les da la gana, interviniendo, matando, guerreando en el mundo, porque la sociedad estadounidense así lo ha permitido. Por eso nosotros debemos tener la claridad de que en la misma medida en que nosotros nos activemos, vamos a defender esto. Ahora, para terminar, Carlos, y cederte la palabra, ¿cuál es el mayor daño que se nos está ocasionando a nosotros los venezolanos? Los bloqueos hacen daño, pero lo que está haciendo mayor daño es lo que uno ve en el mercado, y uno no puede dejar de decir esto. Hay alguien que lo está haciendo, y ese alguien tiene que llamarse a reflexionar. Y cada uno de nosotros los vivimos. Nosotros recibimos una bolsita Mercal. Cuando llegue el espagueti, llegue el arroz, no llegue la harina. Cuando llega la harina, no llegue el arroz o no llegue el espagueti. La caraotica llega una vez a la Cuaresma. Hace rato el pueblo débil no recibe 1 kilo de leche. No recibe la arveja. No recibe la lenteja. Solamente los que reciben la caja CLAC. Porque viene sellada. Viene a nivel nacional. Entonces nos paseamos por los mercados y vemos todos esos productos ahí. La pregunta es de 60.000 lochas. ¿Cómo llegan esos productos con el tipiaje, con el logotipo de Mercal? Y que hablando de los mercados, los que nos escuchan, definitivamente hay que decirles que ciertamente los mercados municipales están adscritos a las alcaldías, pero por una orden nacional fue a control de otras manos, el cual frenan la acción directa de las ejecutorias políticas del alcalde en esos mercados. Eso nosotros tenemos la responsabilidad de decirlo, porque a diario, cuando se escuchan en los programas de opinión, se hablan de los mercados municipales y se le quiere y se le endilga la responsabilidad al alcalde. El alcalde, por su postura, por su posición, quizás no puede contradecirlo de manera directa, pero nosotros como comunicadores, como pueblo, yo creo que sí tenemos esa responsabilidad de hacerlo. Carlos Zacarías. Gracias, hermano Salmerón. Bueno, es para que ustedes vean y entiendan la profundidad de lo que es la ciencia política, ¿no? El hacer político que nunca está aislado, ¿no? No hay, en este momento, no hay país alguno que su política esté aislada, no esté condicionada a factores de todo tipo. Y es muy complicado, lo hemos dicho, es muy complicado gobernar, sobre todo llevando una revolución contraria a todo lo que profesa el hegemón mundial, el status quo mundial, que como dice Salmerón, está dispuesto a no permitir que el mundo saboree otro manjar que no sea el veneno que ellos le dan. Y ciertamente la prédica de Jesucristo, el proyecto cristiano, aquel de que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos,
aquel que habla de la justicia, de la igualdad social, de aquel de disponer de más del 70% de un presupuesto nacional para atender a la gente humilde, para darle beneficio a la gente y no a los empresarios, y no darle el dinero a los ricos, ni meterlo en una reserva que a la final termina en los bolsillos de los poderosos, sino que se invierte en el pueblo. Bueno, ese manjar, ellos no quieren que el pueblo, el mundo lo pruebe. Porque sin duda que el mundo va a tomar la decisión de encaminarse por un sistema político global donde tengamos mucho más amor que dar, donde sea el amor, pues. El amor al planeta, el amor a la naturaleza, el amor a los seres humanos, el amor a la igualdad, la sensibilidad hacia el caído, para tenderle una mano y que se levante y vayamos juntos en la vida. Bueno, eso es totalmente contrario y es lo que Jesucristo denunció como el camino al infierno, pues. Entonces Jesucristo nos habló de poner la otra mejilla y es lo que hace Maduro todos los días. Ahí está Guaidó. ¿Quién se mete con Guaidó? Está sujeto de alguna sanción judicial por los delitos que ha cometido. Pero no es Maduro quien está preocupado de qué le pase a Guaidó. No, Maduro está gobernando, cumpliendo con su ley, cumpliendo con sus normas, respetando la Constitución, respetando los poderes del Estado y respetando las decisiones del pueblo. Entonces, y Guaidó sale y sale el cartel de Lima y golpean a Maduro y lo llaman dictador y Maduro ni se inmuta. Que por cierto, Francisco, eso es lo que tiene en este momento más decepcionados a la élite norteamericana y a los grandes factores mediáticos y políticos de derecha del mundo. ¿Cómo es que Maduro está tan tranquilo? ¿Cómo es que Maduro no cae en el peine ese de que nosotros queremos que él meta preso a Guaidó? Que él hable de Guaidó. Y Maduro ni habla de Guaidó. Ni se preocupa qué está haciendo Guaidó. Maduro sabe que tiene la victoria en sus manos. Porque lo que decía Salmerón, lo que los imperialistas intentaron con todos sus medios evitar que el mundo sintiera que otra forma de gobernar y de vivir es mejor, es posible, ellos quisieron siempre evitar ese contagio, pero no lo lograron. Por la astucia, por el valor, por lo prolijo, por lo inteligente que fue Chávez, que fue para ellos un demonio, pero en verdad Chávez fue un ángel para el mundo. Y en este momento Maduro cabalga sobre esa nube angelical que dejó Chávez y que Maduro sabiamente conduce ahora también con tino angelical. Entonces, ellos se alborotan, amenazan, montan golpes de Estado, intentan todo, pero dentro de lo angelical que apareció con Chávez y que ahora Maduro, un conductor de autobús que también tiene decepcionado a los que creen que gobernar solo pueden los grandes sabios y los grandes estudiados y las grandes élites que se preparan para gobernar y dominar el mundo, los académicos
y algunas, digamos, vamos a decir que razas, esas razas arias que se creen ellos están destinados a gobernar el mundo. Bueno, pero resulta que un chofer de autobús le está dando lecciones de cómo se gobierna en las situaciones más difíciles. Solamente que Dios tenga la mano metida en esto puede ocurrir. No hay manera de que en este momento no veamos la obra de Dios, Salmerón, porque la Biblia a mí me dice, la leo en estos días, que en estos días he tomado un poco más de interés de leerlo, porque algo me dice, léela, ¿no? Entonces me dice que la obra de Dios se ve en todas partes, claro, en esas cosas maravillosas que el ser no se explica, cómo existen cosas tan maravillosas y hermosas hechas por la nada. Esas cosas maravillosas que hace la nada, que uno cree que es la nada, es Dios. Entonces, la obra política que lleva Venezuela, con todos sus errores, pero también con su tolerancia, con su paz, que ha sido ese el mayor, digamos, logro, acierto de la política de Venezuela, mantener el país en paz. Y los que han incurrido en quemar gente, en matar, en llamar al odio han sido ellos. Y nunca hemos escuchado a un líder chavista llamar a que salgan a descargar rabia contra nadie, ni ataquen a nadie, lo cual a los chavistas nos hace orgullosos de ser chavistas. La oposición sí tiene esa mancha diabólica de haber mandado a matar, de haber intentado matar, de intentar magnicidios. Vaya ellos con su charco. Nosotros tenemos otro tipo de barro, el barro de los héroes, el barro del heroicismo. En este caso es la arcilla. Es una arcilla maravillosa. Entonces, bueno, en Venezuela no hay manera de que esto se pueda revertir. Venezuela va para adelante. Tenemos un timonel que debemos cuidarlo. Si los gringos, junto con sus aliados colombianos y brasileños y un gran ejército de bárbaros se meten en Venezuela, nosotros debemos cuidar a Maduro. Mira, Carlos, a Maduro. Porque Maduro, por algo Chávez lo dejó allí. Por algo Chávez seleccionó a Maduro. Y hoy en día sabemos que como Maduro no hay dos. Y quizás con Maduro se esté dando, Salmerón, importante esto, con Maduro se esté dando aquella circunstancia reconocida, dicha por Neruda, dicha por nuestros grandes valores, que Bolívar despierta cada 100 años. Y asimismo, nosotros no sabemos si existe en Venezuela, más allá del pueblo colectivo, que es un Maduro todo, pero no sabemos si descuidar a Maduro, como quizás descuidamos a Chávez, podamos tener que esperar 100 años para volver a tener un líder como Maduro. Venezuela es un pueblo de mucho talento en colectivo, pero en las individualidades no podemos nosotros creer que un Nicolás Maduro se encuentra a la vuelta de la esquina. No caigamos en ese error y descuidemos a Maduro. No descuidemos a Maduro. Como aquí, en este caso, extiendo la hilación, como tenemos hoy en día un alcalde en el municipio de Caroní joven, hijo de Maduro, hijo de Chávez, que también nosotros debemos darle el valor que tiene, porque esa es la generación de Maduro, esa es la sustitución, allí vienen los relevos. Y una de las cosas que hoy en día para mí es un gran paso adelante, es en lo ético y lo moral lo que nos ha demostrado el alcalde Tito Oviedo joven, que de aquí lo queremos saludar, no lo habíamos saludado hoy, pero
es nuestro reconocimiento entre nosotros los iguales, entre los que conducen a Venezuela. Hay suficiente motivo y hay suficiente material para creer que en nuestro proceso revolucionario hay talento que se va formando para mantener este país siempre en su proyecto particular. Porque una cosa que quería decir de todo lo que he dicho es que ya aquel llamado, aquel sueño de hacer irreversible la revolución, ya estamos en ese nivel, ya pasamos ese umbral. Ahora, lo otro que tenemos que reconocer nosotros y adorar y amar y tener como propio es el proyecto de Venezuela. El proyecto de Venezuela tiene que consolidarse como su proyecto. Así cada país debe crear su proyecto. Pero ya nosotros encontramos el nuestro en el bolivarianismo y en el socialismo como el sistema político más integrador. Así que vamos a consolidar nuestro proyecto y los políticos de este país debemos hacer política para consolidar esa independencia y ese proyecto venezolano. Mira que es importante, cortico acá, ¿no? Tú acabas de hablar de la palabra de Dios. Y es bueno que la gente entienda que nada ocurre, nada, ni por muy pequeñito ni por muy grande que Dios no lo permita y que sea para bien. Les recomiendo la primera de Romanos, la de Pablo, no sé si es Romanos 26, donde dice Pablo: yo les escribo a ustedes, hermanos romanos, y les digo que Dios muestra su inconformidad, diríamos aquí en venezolano, su arre en contra de todas aquellas naciones y todas aquellas personas que le hacen mal, que actúan con crueldad y le hacen daño a su semejante. Y Dios, Padre Todopoderoso, llegará el momento en que nos va a juzgar a todos y cada uno, débiles y poderosos. Y todavía nos remata con esto, vea. ¿Y están ustedes en capacidad de juzgar a esta gente malvada, a estos crueles? Y dice Pablo: por supuesto que no. O sea, autorresponde: por supuesto que no. No somos nosotros llamados a juzgar a nadie, porque el que tiene la potestad de juzgarnos aquí es nuestro Señor Jesucristo, y que por supuesto va a llevar todas esas causas a lo que es el Tribunal Supremo. La metafísica dice, hay un principio metafísico, es lo correcto, que como es arriba, es abajo. Si aquí hay tribunales, arriba los hay. Entonces, esto le digo para terminar así, que toda la maldad que haga el hombre, sea quien sea, la justicia divina va a pasar la factura. Así que ningún venezolano tenga dudas que todo el que ha hecho daño y el que está haciendo daño va a pagar. Aquel que ha hecho de los alimentos una manera de enriquecerse, de la medicina una manera de enriquecerse. Aquel que busca cómo llenarse las manos de sangre, porque eso nuestro Dios, y está en Romano, Dios juzgará al que caiga en la corrupción, al que caiga en la estafa, a quien mate, quien haga daño, y por supuesto aquel que genera tanto desasosiego a un pueblo como lo está causando no solo los Estados Unidos y sus aliados, sino los que aquí internos a Venezuela hacen las barrabasadas que hacen, sea quien sea, tenga el color que tenga las charreteras que tenga la condición que tenga, va a pagar. Profesor Lar. Sí, bueno, son las 1:18 de la tarde, están en su programa Guayana Nuestra, nos acompaña Andrés Almerón, el amigo Carlos Zacarías, bueno, dando nuestro comentario pues, de lo que acontece, y me gustaría compartir con ustedes, porque la parte económica siempre nosotros le damos cabida aquí en este programa. Resulta que nuestro canciller,
Arriaza, ¿verdad? Acaba de hacer una denuncia que Venezuela hasta los momentos ha perdido 35 millones 35.000 millones de dólares debido a las sanciones, ¿verdad? Es incongruente, pues, que este grupo de personas, ¿verdad? Quieran traernos a nosotros crisis humanitarias cuando Venezuela no necesita ningún tipo de migaja, ningún tipo de limosna. Nosotros tenemos por nuestra propia capacidad, por nuestra propia riqueza, por nuestra generación de riqueza, comprar cualquier tipo de alimento a nivel internacional. Entonces, sí, entonces sería lamentable, pues, que un país hipócritamente diga que nos va a traer ayuda humanitaria cuando nosotros tenemos la capacidad necesaria para eso. Y hay una gran cantidad de personas que a través de los medios de comunicación, redes sociales, se está dejando atrapar por eso, que Maduro que no deja entrar los alimentos, que no deja entrar la comida, que no sé qué más, y una serie de cuestiones que entran pues, en la mente del ser humano, ¿verdad? Y que una verdad, una mentira repetida muchas veces, se convierte en una verdad. Pues. Y es que Maduro como tal no puede permitirse eso porque es una cuestión de Estado, de preservación de la soberanía nacional, y sería decirle, no, lo que ustedes están diciendo es verdad, cuando es todo lo contrario. Yo te golpeo y después que te golpeo te desfiguro, entonces, yo te voy a sanar. Bueno, en Venezuela no hay una crisis humanitaria. En Venezuela lo que hay es una economía perturbada, bloqueada por Estados Unidos. El sistema financiero se niega a actuar con Venezuela y hemos tenido que buscar rutas alternas con aliados y amigos que tenemos en el mundo. A Venezuela se le impide utilizar el dólar como moneda de cambio para la compra, ¿verdad? Y que añadió también nuestro canciller que esos 35 millones de dólares del país estarían 35.000 millones de dólares que estaría 35 millones de dólares, ¿no? Eso lo están haciendo ahora, estaría en su momento para darle mayor prosperidad a nuestra economía, dijo el ministro. También quisiera compartir con ustedes lo que hace la banca internacional a través de los bloqueos, el sistema financiero SWIFT, ¿verdad? Donde aparece que la banca, el Banco de América, Banamérica, notificó a sus operadores de todos los puntos de venta en Venezuela su decisión de bloquear los consumos con tarjeta de débito y de crédito desde el 29 de enero, cuando el Banco Central de Venezuela anunció el anclaje al tipo de dólar preoficial que tenemos, que tiene el DICOM, que maneja el DICOM, que es de 3.300 dólares aproximadamente, y que eso ahí superó el dólar paralelo, el dólar today, ¿verdad? Y que las personas emigran y compran porque salen mucho mejor, es más rápido, es un negocio de ganar y ganar, ¿verdad? Ahí hay un ahorro de unos 400, 600 bolívares, ¿verdad? Y prefieren pagar con su tarjeta de crédito. Y entonces el banco, la banca América, ese banco, bueno, que se maneja en Estados Unidos y que maneja muchas tarjetas de crédito y de débito de venezolanos, acaba de bloquear pues el consumo de esa tarjeta. Entre otras cosas, también dice que esta decisión de Banco América ocurre en un momento en que el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos ha recrudecido sus sanciones financieras a Venezuela como mecanismo de presión para la salida del poder del presidente Nicolás Maduro, ¿verdad? A quien el gobierno de Donald Trump desconoce tras asumir en enero un segundo mandato, ¿verdad? Entonces, tenemos que plantear esa situación y me gustaría también compartir con ustedes, porque los expertos rusos en economía dan un consejo a los venezolanos de ahorrar en petro, comprar en petro. Y dice lo siguiente, ¿verdad? Desde el lanzamiento del petro, la economía venezolana ha seguido su curso negativo, lejos de aportar soluciones y ganar la autonomía. La criptomoneda ha generado devaluaciones del bolívar y la economía local parece aún estar más dependiente del dólar. Eso tenemos que irnos quitando poco a poco. Entre otras cosas, dice que el principal problema del petro radica en que esta criptodivisa todavía no se ha convertido en un elemento de la economía tradicional. Los habitantes del país no pueden utilizarla como una vida cotidiana, lo podemos hacer, pero para eso nosotros también tenemos el bolívar soberano. Por ejemplo, ellos dicen que deberíamos de pagar en criptomoneda la gasolina, pagar en las tiendas, pagar los impuestos, etcétera, etcétera. Para solucionar este aspecto, el vocero de la agencia recomienda al gabinete del presidente Nicolás Maduro el uso activo y valiente de esa criptomoneda. Y entre otras cosas también dice
que es anclar al petro, ¿verdad? Al anclar el petro, la reserva de petróleo y otras riquezas naturales, es el punto que más ha generado polémica con respecto al tema. Por esta característica, algunos economistas sostienen que el petro, dicen que el petro no es una moneda por eso, pero el petro no se cotiza en ningún mercado, por lo que más es una criptomoneda y es un título de valor que debe darse uso. Pero en nuestra economía el petro ha ido subiendo, está aproximadamente casi 196 bolívares soberanos en estos momentos. Hay gente que está comprando petro, ¿verdad? Aunque esté enclavado a 36.000 bolívares, pero el petro ha generado confianza en aquellos ahorristas porque tienen la capacidad de ahorrar, igual que el ahorro en oro que ha impuesto el presidente de la República como una manera de ahorrar y que la economía se mueva de una manera muy acelerada hacia un mejor rumbo. Carlos. Mira, muy importante ese aspecto que tú estás describiendo, que están describiendo pues las noticias que circulan en cuanto, primero, lo que Venezuela ha perdido o tiene represado, ¿no? Pero también hay una pérdida económica en el país cuantiosísima. Con respecto a lo que el imperio norteamericano ha propuesto dar a Venezuela como dádiva para cubrir una ayuda humanitaria y para hacer un gobierno de transición. Realmente Estados Unidos no tiene límites en cuanto a dónde llegar para ahorcar a los pueblos. Estados Unidos tiene en este momento sobre la mesa y quizás decidido ya atacar militarmente, ejercer una acción militar contra Venezuela. Es probable que lo tenga. Pero ellos sienten que las consecuencias van a ser muy graves para ellos. Ellos no saben ni siquiera qué puede ocurrir hasta en el propio Estados Unidos. El deterioro de su imagen, de su credibilidad, de su poder. Ellos saben que puede sufrir una resquebrajadura que quizás hasta los saque del poder. Como élite gobernante en el propio Estados Unidos. Los pueblos de Latinoamérica están en pie de lucha. Ya han asomado su disposición a ir contra sus propios gobiernos de derecha, que están muy mal, por cierto, popularmente hablando. Esos gobiernos de derecha, llámese Duque de Colombia, Macri de Argentina, Bolsonaro en Brasil, tienen a los pueblos totalmente contrarios a ellos. Están pendiendo de un hilo. Y un ataque a Venezuela los va a condenar a una estrepitosa derrota, lo cual cambiaría el escenario geopolítico regional inmediatamente. Es decir, los Estados Unidos se quedaría sin ningún aliado en Latinoamérica, porque una invasión a Venezuela, el costo político sería demasiado alto. Y por supuesto que grupos, aquí en Latinoamérica hay experiencia guerrillera, casi todos nuestros pueblos tienen esa experiencia porque han batallado contra el imperio y han tenido que irse a la montaña. Y esas células y esa experiencia y esa semilla guerrillera, rebelde, está en todos los bosques, en todas las montañas, en todos los ríos de Latinoamérica. Y por eso es que se habla de un segundo Vietnam, porque se levantarían esos pueblos, se enguerrillarían esos pueblos, tomarían las armas y los gringos no tendrían aquí verdaderamente un rincón
donde se les quisiera. El odio, la aversión, el desprecio al yanqui se potenciaría de tal manera que tendrían que incendiar a toda la pradera, a toda Latinoamérica, para ellos poder barrer ese odio, que nunca, una vez que se inicie, no terminará más nunca. Entonces, no es fácil para ellos, pero tampoco es descabellado pensar que los Estados Unidos están también manejando la posibilidad de generar un caos mundial. Un caos que eche para atrás los acuerdos de los derechos humanos, de los controles de las armas nucleares, todo eso que los controla a ellos de alguna manera, que ellos, aunque no respetan, saben que no pueden indiscriminadamente violentar, y que ellos también ven que su hegemonía está siendo superada, inclusive por pequeños países como Norcorea. Norcorea es un país altamente monolítico en cuanto al apoyo a su gobierno. Norcorea es un país exquisitamente único en cuanto a su sistema de vida, a su proyecto de vida. Es un país encerrado en sí mismo, pero con la vida que ellos desean llevar. Es un país potencia en lo militar, donde todos cumplen un rol, tal cual las abejas, pues, tal cual las hormigas, que cada quien cumple un rol. Ellos lo han logrado este país comunista, bueno, consolidar a una población que tiene un proyecto de país, así como en Venezuela nosotros tenemos el bolivarianismo, pero allá nadie jala para otro lado. Todo el mundo apoya, es el proyecto de ese país, que tiene un nombre que se los debo, pero es muy conocido, pues, no recuerdo bien si es Junque o algo así, que se llama el proyecto de vida de los norcoreanos. Y allá todo el mundo reconoce su liderazgo, así como aquí a Maduro. Allá nadie difiere de su liderazgo, el conductor de ese país. Porque eso es lo que los ha llevado en poquísimo tiempo y siendo tan pequeño y siendo un país con tan pocos recursos, ser la potencia que son, que Estados Unidos tuvo que echar para atrás en sus amenazas y sentarse a hablar con ellos. Porque ellos en ningún momento han estado dispuestos a entregar su país a ninguna, y tampoco dejar florecer ninguna divergencia. Los norcoreanos no divergen, no difieren. Ellos tienen un país, es su tierra, es su mundo, es su forma de vida, tienen sus principios, ellos lo lograron, ellos lo diseñaron, lo hicieron, creyeron en su liderazgo y hoy son potencia. Potencia que no todo el mundo va a venir a amenazar a Norcorea ni se va a meter con Norcorea. Orgullosa de ser un país hecho monolíticamente. Es un buen mensaje para los venezolanos. Nosotros congeniamos un extraordinario proyecto cristiano, bolivariano, socialista, de valores, de levantar a Venezuela, hacerla una potencia, hacer una Venezuela floreciente, armoniosa, pacífica, solidaria, de riqueza para todos, de un nivel de vida satisfactorio para todo el mundo. Y eso es lo que estamos construyendo. Por eso hoy en día quienes se oponen en Venezuela a apoyar el proceso de Venezuela, el proyecto bolivariano, que es el proyecto venezolano, y no puede ser otro, porque tiene como referencia precisamente y valores al ser humano que dejó las mejores demostraciones de
honorabilidad, de trabajo, de constancia, de fidelidad, de tolerancia, como lo fue Simón Bolívar. Entonces nos dejó una conducta. Por eso es importante que nosotros vayamos pareciéndonos a esos países, inclusive como Cuba, donde no hay niño que pase hambre, donde no hay delincuencia desbordada, donde los niveles o las estadísticas de crímenes son mínimas, donde la droga, el consumo de droga es prácticamente nulo, donde esos grandes flagelos que tienen las ciudades capitalistas, ellos no lo tienen, y han vivido ni siquiera con lo que tienen para desarrollarse, sino bloqueados. Entonces, Venezuela también ha demostrado lo suyo. El liderazgo, la clase política venezolana revolucionaria ha demostrado, primero, que es una clase política que sabe conducir la revolución, que la está conduciendo, que sabe guardar sus principios, que se ha hecho monolítica, que el mundo entero reconoce la fortaleza y la capacidad que tienen nuestros líderes políticos y también nuestro pueblo, de la sabiduría del pueblo, de los valores del pueblo, las cosas que este pueblo ha demostrado que lo hace un pueblo increíblemente extraordinario. Y eso que estamos en un proceso de formación en el que vamos a entrar ahora y en el cual precisamente este programa intenta coadyuvar, intenta inculcar, ¿verdad? Llenarnos de esos valores, llenarnos de esos principios que sin duda nos van a conducir a la felicidad, nos van a conducir a la construcción de una sociedad buena, sin duda. Por eso nosotros aquí tratamos de no equivocarnos, por lo menos el equipo, pues. El equipo que estamos aquí, sí tenemos invitados, algunas veces vendrán invitados que uno difiere de lo que ellos plantean, pero entra dentro del trabajo que nosotros tenemos como comunicadores, hacer su tratamiento y manejar su orientación. Por eso nuestro mensaje es de unidad, nuestro mensaje es de paciencia, nuestro mensaje es de fe, y de creer en nosotros mismos. Desde Venezuela podemos nosotros resolver todos nuestros problemas. Eso sí, desligándonos de las soluciones de afuera. Tenemos que romper aquello de que nosotros culturalmente nos va a marcar la pauta la moda. Nos va a marcar la pauta las grandes universidades del mundo. Las personas o las sociedades más desarrolladas. No, a nosotros no nos tiene que marcar la pauta nadie. Nosotros de ellos podemos aprender, pero nosotros tenemos que comenzar a ejercitar nuestro intelecto, nuestra inteligencia, nuestra mente, nuestros valores, creer cada día más en Jesucristo, en Dios. Eso es importante, eso no crean que es basura, poca cosa, no, eso es de lo más importante. Tener esa conexión espiritual con el medio ambiente, creer en que cuidar el medio ambiente es importante. Por ejemplo, ¿qué puedo yo orientar, Héctor, en este momento a nuestro pueblo? Vamos a hacernos seres humanos altamente ecologistas, que no seamos capaces de talar un árbol así porque me dio la gana o para dañar, que no seamos capaces de tirar la basura en el piso o tirarla así como me da la gana en la ciudad, de no ser capaces de romper lo público, los bancos que nos ponen en las plazas, ¿entienden? De no ser capaces de contaminar. Entonces, hagámonos altamente ecologistas, pero altamente ecologistas, que nos duela de verdad cuando vemos un daño al ambiente, cuando vemos una conducta que no se compadece, digamos, con lo que es la preservación del ambiente, y altamente enamorado
de lo propio, tener mucho sentido de pertenencia, de las inversiones que hace nuestro país para darnos un autobús, por ejemplo, para darnos una institución educativa, por ejemplo, ¿verdad? No vamos a ir a saquear los aire acondicionados y a romper las puertas de las escuelas, ¿no? Entonces, ese alto sentido de responsabilidad que hay que inculcarlo a los niños desde chiquitico, a los niños desde pequeñitos, desde la casa. Vamos a hablarle de amor, vamos a hablarle de la ecología, vamos a hablarle del cuidado de las cosas, vamos a hablarle de los peligros que tienen los niños, los jóvenes, adolescentes, de ser arrastrados hacia la delincuencia, que después allí van a morir jóvenes y no van a poder salir de eso. Bueno, es nuestro mensaje. Se une todo al mismo trabajo político. Desde aquí, desde la Alcaldía Bolivariana de Caroní, nuestro mensaje lo hacemos porque sabemos que somos voz de nuestro líder político, el alcalde Tito Oviedo, de nuestra clase política, y además que estamos en sintonía con nuestro pueblo que quiere precisamente avanzar hacia allá, avanzar hacia ese mundo mejor que está en nuestras manos construir, Héctor. Sí, son las 1:40 de la tarde. En estos momentos existe un pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ¿verdad? Ahí está, el magistrado está ahorita dando parte del acontecer diario. Vamos a conectarnos, Francisco. Rige la transición a la democracia para establecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 5 de febrero de 2019, dictado por la Asamblea Nacional en desacato, por colidir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los términos ya expresados. Declara el asalto al Estado de Derecho y a todos los poderes públicos por parte de la Asamblea Nacional, órgano que se encuentra en desacato y cuyos actos son absolutamente nulos. Se exhorta al Ministerio Público para que investigue penalmente la presunta materialización de conductas constitutivas de tipos delictivos contemplados en la Constitución y en la ley. Ordena la notificación a la Asamblea Nacional Constituyente para su consideración y toma de decisiones pertinentes del pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia contenido en la presente sentencia. Ratifica que cualquier actuación de la Asamblea Nacional y de cualquier órgano o individuo en contra de lo aquí decidido será nula y carente de toda validez y eficacia jurídica, sin menoscabo de la responsabilidad a que hubiere lugar. Establece con carácter vinculante que el desconocimiento individual o colectivo de carácter interno o externo de un proceso electoral convalidado expresamente con las decisiones de este Tribunal Supremo de Justicia es un acto de fuerza contrario al ordenamiento jurídico y al derecho internacional público, nugatorio de las reglas del juego democrático y cuyo efecto objetivamente conlleva a la ruptura del orden constitucional y de la paz social. Ordena remitir copia certificada de esta decisión a la Asamblea Nacional Constituyente, al Poder Ejecutivo Nacional en la persona del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, al Poder Ciudadano, al Poder Electoral y al Fiscal General de la República a los fines del ejercicio de sus atribuciones correspondientes. Asimismo, se ordena la publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en la Gaceta Judicial, así como en la página web de este alto tribunal, para su difusión en virtud del criterio vinculante contenido en este fallo. Y por último, se ordena la amplia difusión nacional e internacional de la presente sentencia y la puesta en conocimiento a través del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de las distintas embajadas y representaciones diplomáticas acreditadas por la República Bolivariana de Venezuela. Es todo. Muchísimas gracias. Se retiran los miembros de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, agradeciendo a los medios. Mendoza, presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Sí, ahí escuchando en la Sala Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, dando declaraciones, ¿verdad? El magistrado principal, ¿verdad?
sobre todo, sobre todos los acontecimientos que están moviéndose en Venezuela a raíz de algunas decisiones que está tomando la Asamblea Nacional en desacato, ¿verdad? Que está fuera de jurisdicción legal, y que en este momento la sala constitucional está tomando las decisiones legales, ¿verdad?, que debe de tomar. Es decir, que una gran cantidad de decisiones que está tomando ese señor que se autoproclamó, ¿verdad?, violando constitucionalmente todas las leyes de Venezuela, y era necesario, pues, que el Tribunal Supremo tomara esa decisión al respecto. Nos alegramos de todas estas cuestiones porque es bajo el marco de la ley que siempre la revolución bolivariana se ha mantenido. Quisiera compartir con ustedes, amables oyentes, unas declaraciones que hizo nuestro canciller, ¿verdad?, que llaman la atención porque el presidente de Francia, Macron, llamó a consulta a su embajador en Italia por injerencia con los chalecos amarillos. Los chalecos amarillos, denominados así, al grupo Reverde, la insurrección esta que tiene 2 meses aproximadamente, que surgió en París, y justamente donde nunca había sucedido acto de violencia, como es el caso de esa zona multimillonaria, que son las calles de París, allí cerca de la Torre Eiffel, ¿verdad? Entonces, este señor, el presidente Macron, que se ha metido, pues, en todo lo que tiene que ver con la política de Venezuela, donde él mismo ha dicho personalmente que el señor Guaidó, este usurpador, ellos lo están aceptando como presidente de Venezuela. Así que el canciller, pues, Jorge Arriaza, calificó esto como la hipocresía en su máxima expresión. El llamado a consulta que hizo el gobierno del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a su embajador en Italia por la polémica surgida tras la reunión con el vicepresidente italiano Luigi Di Maio, con un grupo de chalecos amarillos en París. También dijo el ministro que Macron, que se involucra en los asuntos internos de Venezuela, apoya el golpe de Estado impulsado desde Washington contra el gobierno constitucional de Venezuela. Y después se ofende como asunto como este, ¿verdad? Ellos lo establecen. El Ejecutivo francés calificó de inaceptable la reunión sostenida por Di Maio, ¿verdad? Ese Di Maio, el italiano Luigi Di Maio, que es el vicepresidente italiano, tuvo una reunión con un grupo de estos líderes de los llamados chalecos amarillos. La última injerencia constituye una provocación adicional e inaceptable, continúa el ministro, violando el respeto debido a la elección democrática hecha por el pueblo amigo y aliado y el respeto de gobiernos demócratas y libres del mundo, ¿verdad? En el Twitter que lanza el ministro Jorge Arriaza, dice que el señor Emmanuel Macron se involucra en temas internos de Venezuela, apoya el intento de golpe de Estado de Washington contra el presidente Nicolás Maduro, y después se ofende por asuntos como este, la hipocresía en su máxima expresión. Tenemos eso que era necesario, pues, decirle a nuestros oyentes todo esto que está pasando, pues, la manera en cómo se maneja la diplomacia a nivel de Europa. Tengo que dar un comentario que es necesario para aquellas personas que no entienden un poco cómo es la geopolítica y la geoestrategia, que son dos elementos que se manejan a nivel mundial y donde Venezuela se siente, pues, lo que como se ha dicho anteriormente, en el ojo de huracán, y es importante. ¿Por qué? Lo decía el presidente Chávez, Venezuela está ubicada en una zona geopolítica muy importante en América, en el sur de América. Decía el presidente Chávez que es lo mismo, o la misma cantidad de horas, viajar de Caracas a Detroit, a Estados Unidos, que viajar de Caracas a Buenos Aires, allá a la Argentina. Es decir, Venezuela está en el centro, pues, de la geopolítica, con su fachada a todo lo que es el Mar Caribe, ¿verdad? Y que se encuentra en barco, pues, a 5 minutos de las costas de los Estados Unidos. Pero el otro polo, que es lo que no le perdonan al presidente, a nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías, es que
Hugo Chávez, desde que llegó a la palestra pública, que asumió la rienda del país, siempre habló sobre la ideología, ¿verdad?, la doctrina del libertador Simón Bolívar, que hablaba de la multipolaridad. A romper el presidente Chávez con la unipolaridad que ejercía Estados Unidos, entonces en estos momentos Rusia se encuentra dominando el área económica de todo lo que es Europa, en el suministro de energía, en este caso, de petróleo y gas, ¿verdad? Y está la otra área de Asia, donde está la China en estos momentos, a través de la ruta de la seda, que domina más de 60 países que están involucrados ahí, inclusive países de Latinoamérica, y que ellos tienen ese dominio no solamente político, sino también económico. Entonces, en el mundo en estos momentos, estamos rompiendo con la unipolaridad, y se está enmarcando dentro de la doctrina bolivariana. Y Venezuela es el centro de esa multipolaridad que está ocurriendo hoy en el mundo. Y por eso el acoso incesante que tienen los Estados Unidos de Norteamérica, no solamente por tener nosotros las mayores reservas de petróleo en el mundo y tener una gran cantidad de minerales, entre ellos hay que destacarlo, que es importante, el torio, que es un mineral radioactivo, que es ecologista, pero que tiene un gran potencial como energía para ser usado. Así que la muestra, pues, de presión que tienen los países tanto de Europa como los Estados Unidos y los aliados del cartel de Lima es justamente por todos estos recursos que Venezuela tiene y ese ahorita la diatriba y la crisis con que está sumergido nuestro pueblo a raíz de las grandes presiones a través de las corporaciones mediáticas. A Rubén, me gustaría, Rubén, que nos dijera algo sobre todo este acontecer, pues, que estamos viviendo hoy en Venezuela. Bueno, hoy, muy buenas tardes, pueblo de Guayana. Felicito realmente a todos los que me antepusieron primeramente que yo, por decirlo, están demostrando cada día su capacidad, su experiencia, y que están maduros en la palabra. ¿Por qué? Porque cuando un programa bien dirigido, bien coordinado, con mucha dicción, ética y moral, principios, es un programa que el pueblo oye y no es vituperado por nadie. Hoy cambiamos el sistema del programa. Voy a cerrar el programa con la palabra de Dios y cantándole al Señor en este día, porque la Biblia nos enseña aquí hay días aceptables. En tiempos aceptables te he oído, y en tiempos de angustia te he socorrido. Es aquí tiempo aceptable, es aquí día de salvación. Cada día nosotros, la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Grande su fidelidad, nunca decayeron su misericordia. Por eso no hemos sido consumidos, porque Dios quiere que el pueblo, la humanidad, se prepare realmente para que tenga una vida eterna. Dios quiere que todos nosotros lleguemos a reconocer que hay un Dios vivo, hay un Dios de paz, hay un Dios de amor, hay un Dios de comprendibilidad, de fidelidad. Dios quiere realmente que todos nosotros en Venezuela entendamos que la política gubernamental de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro es constructiva para el beneficio y desarrollo de Venezuela. Y va direccionada hacia los pueblos, la gobernación, las alcaldías y la alcaldía hacia los consejos comunales, que todos vivan realmente contentos en los programas del gobierno que ha hecho, que ha implantado este gobierno, que ha hecho grandes cosas importantes en las misiones en el país, para no renombrarla mucho, pero yo quiero cantarle a Dios en esta mañana algo muy especial. Cristo vive, hermano. Cristo vive. Y si Cristo vive, todos vivimos. Y la canción dice así: Cristo vive, Cristo vive, Jesucristo, Él vive, Cristo vive, Cristo vive, Jesucristo, Él vive, Cristo, Él vive, Jesucristo,
siempre Él vive. Cristo, Él vive. Jesucristo, siempre Él vive. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Cristo, Él vive. Jesucristo, siempre Él vive. Cristo, Él vive. Jesucristo, siempre Él vive. Pues si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cristo, Él vive. Jesucristo, siempre Él vive. Cristo, Él vive. Jesucristo, siempre Él vive. Todo lo podemos en Jesucristo, porque nos fortalece. Todo lo tenemos en Cristo, porque nos fortalece. Cristo, Él vive. Jesucristo, siempre Él vive. Cristo, Él vive. Jesucristo, siempre Él vive. Él es el Dios de la magnificencia, del poder, la honra y la gloria. Él es el Dios de la magnificencia, del honor y la victoria. Cristo, Él vive. Jesucristo, siempre Él vive. Cristo, Él vive. Jesucristo, siempre Él vive. Son palabras de Dios, que Dios realmente está en la Santa Escritura para que nosotros vivamos juntos en armonía. El que habita sobre el abrigo de uno potente, nadie realmente puede ser condenado, porque nosotros habitamos con Él y Él eternamente nos cuidará. Y hoy, este programa, cambiamos el sistema para que despida a nuestro hermano Lara. Este programa lo cambiamos con música y que él despida este programa con su última locución. Sí, son las 1:57. Podemos, antes de irnos, voy a dar una noticia que hace una hora aproximadamente dio el presidente de la República, ¿verdad? En la rueda de prensa internacional. Maduro rechaza propuesta del grupo de contacto. El grupo de contacto es formado por Uruguay, México, varios países de Europa, con sus representantes, y algunos países del CARICOM, ¿verdad? Y, entre otras cosas, dijo el presidente de la República que no permitirá el show de la ayuda humanitaria falsa, ¿verdad? Una pregunta que le hicieron sobre si iba a aceptar, pues, esa ayuda humanitaria, ¿verdad? Que es falso por todas partes aceptar ese tipo de ayuda cuando en realidad no tienen retenido más de 1.200 millones de dólares para nosotros hacer nuestra compra, como lo puede hacer cualquier país del mundo, haciendo unas sanciones, unos bloqueos ilegales por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. El presidente Nicolás Maduro aseguró este viernes que durante una rueda de prensa internacional el show de la ayuda humanitaria refirió al cargamento que llegó a la frontera con Colombia por solicitud del diputado opositor y autoproclamado presidente encargado Juan Guaidó. Venezuela no va a permitir el show de la ayuda humanitaria. Nos bloquean millones de dólares en el mundo. Problemas hay, pero el país no tiene ninguna crisis humanitaria.
En Venezuela no hay mendigos, no somos mendigos de nadie, aseguró el presidente de la República. Somos un país que tiene bastantes recursos y cómo salir adelante. Y también con respecto al documento del Grupo de Contacto de la Unión Europea, que fue rechazado por Bolivia, por México y por los países del CARICOM, donde ahí existe una intromisión en los asuntos internos de Venezuela, pidiendo pues ese grupo y el canciller de Uruguay pidiendo la presidenta de la Unión Europea hablando sobre crisis humanitaria cuando nadie quiere hablar sobre el bloqueo incesante que no tiene Europa y no tiene los Estados Unidos. Entonces el presidente de la República rechazamos todo ese documento y estoy en desacuerdo con la parcialización, decía el presidente de la República, que han adoptado. Sin embargo, estoy dispuesto a recibir cualquier enviado del grupo de contacto. Dijo en relación a la declaración de dicho grupo, entre cuyos países firmantes figura Uruguay, pero no contó con el apoyo de Bolivia, México, ni los miembros de la Comunidad del Caribe CARICOM. El documento llama a una resolución pacífica, política, democrática y de propiedad venezolana sobre la crisis, excluyendo el uso de la fuerza, ¿verdad? Maduro aseguró también que hay más de 2 millones de venezolanos que han firmado el rechazo a la injerencia del gobierno de Estados Unidos y de países aliados contra el país. El presidente había convocó para el día, a partir de ayer, a partir del día miércoles, a la población a firmar un documento en repudio de las amenazas intervencionistas de Venezuela. Le hacemos un llamado a todo el pueblo de Guayana, pues, en sí, de San Félix y de Puerto Ordaz, para que cada una de las plazas Bolívar acuda a impactar pues su firma, su rúbrica, ¿verdad? En apoyo a estas sanciones y en pro de la democracia de paz. Son las 2 de la tarde. Bueno, en la parte técnica tenemos hoy al amigo Francisco Guevara, que estuvo hoy coordinando toda la parte técnica, pero en nuestra coordinación general está a cargo de nuestro camarada y el alcalde de Caruní, Tito Oviedo, en la parte de la emisora, nuestro amigo Jesús Bay, y quien está hablando para ustedes, Héctor Lara, junto con Jesús, Rubén Grajirena, Ángel Fajardo, y estuvo hoy acompañando el amigo Andrés Salmerón. Así que esperamos pues que encontrarnos nuevamente a las 11 de la mañana, el día lunes, para continuar nosotros haciendo un análisis y crítica sobre el acontecer político, económico e internacional de la política de Venezuela. Hasta el lunes.